Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Sabemos que ayer terminaron muy tarde por la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad y les agradecemos muchísimo que estén ahora aquí con nosotros. Consideramos importante darles a conocer que hemos presentado una iniciativa de reformas a la Constitución, a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, con el propósito de constituir formalmente el Consejo Fiscal de nuestro país. No estamos proponiendo ningún órgano que tenga autonomía constitucional, que tenga recursos extraordinarios, pero sí un órgano autónomo, con autonomía técnica, del mismo tipo de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo propósito fundamental pues es garantizar la limpieza, la pulcritud, la objetividad, la vigilancia en todas las cuentas fiscales, de gasto y también de deuda. Sería un organismo que tendría como mandato pues auxiliar y hacer observaciones, hacer sugerencias y transparentar todo lo que tiene que ver con ingresos, con la sostenibilidad fiscal, con los gastos, la orientación más pertinente de los gastos que se deben hacer en nuestro país y también con el auxilio al Congreso. Este sería un órgano del Congreso de la Unión, no va a requerir recursos extraordinarios, sería básicamente financiado con lo que en estos momentos existe en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, fusionando, compactando, dándole una dimensión mucho más grande a lo que hoy son algunos centros de estudio y de esta manera pues garantizar un mayor profesionalismo y un seguimiento adecuado a las finanzas y al gasto en nuestro país. Sería un órgano con autonomía técnica, integrado por organismos de la sociedad civil, por la propia Secretaría de Hacienda, por representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, por instituciones académicas. Su acento pues estaría aquí en el Palacio de San Lázaro por las propias facultades que tiene la Cámara de Diputados, pero creo que esto nos ayuda muchísimo a generar una confianza mayor para los inversionistas, los agentes económicos, las instituciones educativas, para los propios legisladores y para los tomadores de decisiones por parte del gobierno en el área de finanzas y de gasto. Entonces, pues queríamos hacerles de su conocimiento la presentación junto con la diputada Imelda Castro de esta iniciativa que entregamos el día de hoy a la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Hay dos preguntas, diputado. La primera es de Claudia Telles, de IMER. Buenas tardes. Para preguntarle si este consejo sustituiría al Centro de las Finanzas Públicas que hay en la Cámara de Diputados o alguno de los centros para que ocupara ese lugar. Y en la semana ya vimos que ya no hay así como un medio para que reciban proyectos o propuestas, sobre todo de estados y municipios. Sin embargo, en la semana estuvieron aquí representantes de organizaciones de presidentes municipales alertando sobre la falta de recursos. Ellos piden no que ante la eliminación del ramo 23 que se cree un fondo para infraestructura y también piden más recursos para seguridad.
Sí, bueno, ¿Cuál es la respuesta? Están próximos a entrar en la discusión del presupuesto. Gracias. sí, en relación a la primera pregunta, efectivamente había una reestructuración completa, tanto de los organismos que en estos momentos, o los centros que en estos momentos existen en el Senado y que existen en la Cámara, con el propósito de que el nivel profesional, académico, la rigurosidad, la independencia, la objetividad, pues sean las características de este Consejo. También lo que queremos es acabar con este reparto que se dio en las legislaturas anteriores, donde los centros de estudio pues se distribuían en función de los componentes políticos de la Cámara o de las cámaras. Ahora estamos hablando de un Consejo Fiscal independiente, con autonomía técnica, regulado también por la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y por la propia Ley Orgánica. Y en relación a la pregunta que tiene que ver con la entrega de proyectos, pues ya la propia Comisión de Presupuestos sacó los lineamientos, la apertura es total, hemos establecido un sistema electrónico para que tanto las comisiones ordinarias como las autoridades, los promotores culturales o las personas en lo individual o las asociaciones civiles nos hagan llegar las propuestas que tienen que ver en materia de modificación de presupuesto. Pero las reuniones han sido intensas, se está preparando una convención nacional de instituciones de educación superior, donde se va a debatir no solamente la exigencia de mayores recursos, sino también la corresponsabilidad de todas las instituciones. Es una convención que se va a realizar el próximo 29 de octubre. También en materia de medio ambiente y de agua, la propia Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara está organizando una gran asamblea, una gran reunión para ver todo el tema medioambiental y el tema de agua, y tengo entendido que muchos otros sectores también están reuniéndonos. Ya establecimos una relación institucional con la Comisión Nacional de Gobernadores, con su presidente. Ellos ya se reunieron con el licenciado López Obrador, también con el secretario de Hacienda, y hemos estado pues discutiendo y analizando distintas opciones. Hoy, todos estos días, mañana, pasado, nuestro trabajo principal tiene que ver con toda la política de ingresos y la miscelánea fiscal, donde tenemos avances importantes. ¿Pero habría la posibilidad de crear un fondo de infraestructura como piden los presidentes municipales? Pues yo creo que las circunstancias nos indican de que estamos obligados a crear fondos anticíclicos de tal manera que se hagan cargo de las debilidades de la economía, de la necesidad de impulsar programas de mayor crecimiento, de hacer de la obra pública y de la inversión en infraestructura las líneas fundamentales del gasto del próximo año. Jimena Mejía, del Excelsior. Buenos días, diputado. Preguntarle, bueno, en este momento se lleva a cabo el Parlamento abierto con integrantes de la academia, con abogados, sobre las iniciativas del presidente para los delitos fiscales. Ellos comentan que es exagerada y que se trata de delincuentes a los empresarios. ¿Usted qué podría opinar al respecto? Si puede ser pues el ángulo que se le está dando a esta iniciativa y realmente si podría o tendría que cambiarse esta visión hacia este sector. Gracias. Bueno, lo primero que les queremos nosotros comentar pues es que desde el año pasado, particularmente desde la Comisión de Presupuesto, traíamos nuestra especie de programa de acordeón, donde elaboramos una plataforma de lo que queríamos hacer para ordenar el actual sistema tributario, que sirviera como una transición a la reforma fiscal
que se llevará a cabo el último trienio de esta administración. Muchas de nuestras propuestas pues eran también recogidas de la propia experiencia mexicana, de las recomendaciones de la CEPAL, de los reportes finales de la OSD en materia del programa BEPS, y sobre esa base venimos trabajando en 4 temas. Uno es, de las primeras recomendaciones o las primeras acciones, la regulación fiscal del comercio electrónico, que ya viene plasmado. Básicamente en el 99% estamos de acuerdo el gobierno y nosotros. También ustedes recuerdan que realizamos desde el mes de octubre las primeras discusiones, los primeros análisis sobre facturación falsa. Nosotros teníamos una propuesta para establecer un sistema de control que tiene que ver con la retención del impuesto al valor agregado para una serie de servicios. Dimos un primer paso con la desaparición de la compensación universal, que ya viene ahora establecido en una propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación, y viene recogida la aspiración nuestra centrada en este momento en las empresas subcontratistas. Ahí estamos viendo el porcentaje. Hay una idea inicial, un porcentaje inicial por parte del gobierno para que sea el 100% de la retención del IVA. Estamos en estos momentos en ajustes, cuál sería el porcentaje más adecuado. También desde aquellos momentos, pues nosotros asumimos que un problema muy fuerte era la planeación fiscal agresiva, sobre todo como un mecanismo, como un instrumento de planear para evadir. Hoy el Ejecutivo afortunadamente ha presentado una propuesta para las operaciones reportables. Para algunos consideran que es un universo enorme que puede generar incluso problemas administrativos, y estamos en estos momentos acotando cuáles serían aquellas operaciones reportables que tendrían que darse a conocer a la autoridad fiscal, de tal manera que sea eficiente, que tenga la posibilidad de cumplir con el objetivo de acabar con la planeación fiscal agresiva. También desde hace tiempo estuvimos analizando y revisando el tema de la responsabilidad solidaria, sobre todo por las empresas relacionadas. En la propuesta del Ejecutivo no solamente están las empresas relacionadas, sino también los agentes independientes. Esto es motivo en estos momentos de una discusión, sobre todo para no afectar en la deducción de intereses y en la responsabilidad de socios el funcionamiento de la unidad productiva, y tampoco para no trastocar ni en este tema ni tampoco en la clausura de los sellos que viene en la propuesta del Ejecutivo, para no trastocar la operación y el desarrollo de la empresa productiva. Pero la columna vertebral de regulación fiscal, de lucha contra las empresas factureras, de la subcontratación, de la planeación fiscal agresiva, pues es una columna vertebral que vamos a mantener, y afortunadamente estamos encontrando puntos de acuerdo y de coincidencia para respetar el debido proceso de los contribuyentes, para garantizar que no se afecte a la unidad productiva ni a la actividad económica, y también para enfocar las baterías y la investigación hacia aquellos que han hecho del negocio de la facturación falsa la práctica predominante de su actividad. Entonces, estamos caminando en buenos términos. Entonces, sí se puede considerar que han hecho tanto daño a estos empresarios con delitos,
bueno, equipararlo con delitos dolosos como podría ser el crimen organizado, socialmente sí tendría Pues es que es una banda criminal, los factureros son una banda criminal. Afortunadamente, si ustedes recuerdan, pues desde hace aproximadamente 2 meses yo solicité junto con otra senadora, la Comisión Permanente, la información del Servicio de Administración Tributaria para que nos dijera cuántas denuncias habían presentado, cuántos se habían abierto ya las carpetas de investigación. El día de antier se comunicaron con nosotros y yo creo que el próximo, este fin de semana o el próximo lunes tendremos ya el reporte final de cuál es el avance que se tiene en estos momentos sobre las investigaciones y las empresas que ya tienen un expediente o se está integrando un expediente en la propia Fiscalía General de la República y en la propia Procuraduría Fiscal. Georgina Saldierna, de La Jornada. Gracias. Entonces, para precisar, al contribuyente que se le detecte una factura falsa, al contribuyente, no digamos al facturero, a ese se le eliminaría el delito de defraudación fiscal y por lo tanto de delincuencia organizada, como viene en la minuta, por una parte, y por la otra, preguntarte sobre el partido, sobre Morena. ¿Por qué terminamos las finanzas Okay. y luego? Esos son de los ajustes que estamos haciendo. Estamos revisando no solamente la minuta que llega del Senado, la columna vertebral continúa, es catalogado como una banda criminal, como un delito de delincuencia organizada, donde el sujeto protagonista de la venta y de la compra de facturas falsas con dolo y como negocio principal, sí se tiene que tener como base no solamente la prisión preventiva oficiosa, la penalidad de delito grave y también, en su caso, si procede, la extinción de dominio. O sea, si vamos a fondo en desbaratar esta banda criminal que evade muchísimos impuestos, tanto en lo que sirve para evadir al fisco, como en lo que sirvió también para el desarrollo de empresas, de obras que eran inexistentes y que se amparaban, o de obras o servicios que eran inexistentes y que se amparaban mediante la comprobación de facturas falsas, porque ustedes, pues, como lo vimos aquí desde el año pasado, tenemos toda una columna donde la venta de facturas falsas tiene como base evadir al fisco, pero también es una columna muy poderosa donde el objetivo fundamental era robarse el presupuesto, simular obras públicas y ampararlas con una facturación que pues era totalmente apócrifa. Diputado, en ese sentido, ¿tienen identificado de dónde emana más, de qué sector empresarial emana más la facturación falsa? Pues mire, son muchos servicios, sobre todo en el área de servicios. Por eso había 2 propuestas que al final de cuentas en diciembre del año pasado nos inclinamos por desaparecer la compensación universal, porque con una gran cantidad de IVA compensaban impuestos sobre la renta. Ahí hay un avance muy importante en términos de recaudación que en estos momentos llega a representar poco menos de 30,000 millones de pesos. Y estaban 2 propuestas, una manejada por nosotros, en el sentido que fuera una lista de servicios donde el contratante de esos servicios pudiera retener un porcentaje de IVA, y está la otra propuesta que nos envió el Ejecutivo, donde la retención de IVA se establezca en aquellas empresas subcontratistas, y lo que estamos viendo en estos momentos es el porcentaje de retención, que puede ser el 100%, puede ser las 2/3 partes. Estamos buscando la mejor manera, de tal manera que no pongamos en peligro la viabilidad de las unidades de producción por problemas de falta de flujo que se derivan de la retención. Antonio Guzmán, de Radio Centro. Buenas tardes, diputado. Quiero 2 preguntas. La primera, dicen los representantes en el Parlamento Abierto que se realiza ahorita que atacar con esta reforma y con esta ley la facturación falsa es hacerlo con cañonazos cuando se requieren tiros de precisión, ya que
el actuar discrecional del SAT y todo esto de prisión preventiva oficiosa va a dañar a todo lo que es el aparato productivo y a detener las inversiones. Entonces, ¿qué reflexión o qué juicio o qué comentarías a este respecto? Y segundo, piden que se frene su aprobación, ya que si bien no va pegada con el tema de la miscelánea fiscal, esta ley sí merecería más análisis y que se apruebe más adelante, si es necesario. No, vamos a ir a fondo. De las fechas que están fijadas para la ley de Vamos a ir a ingresos. fondo para castigar la defraudación y el delito cometido con la facturación falsa, y no nos vamos a detener. Creo que ya está suficientemente discutido, cuando menos de manera particular ya tenemos un año. Ustedes han visto estas tres opciones que manejamos, algunas ya se aplicaron, como es el de la compensación universal. Había las dos otras opciones que les comentaba. Hoy tenemos la minuta del Senado. Esa es una que tiene que ver con el castigo como delincuencia organizada, y otra la retención de IVA en el caso de las empresas que subcontratan. A mí me hubiera gustado más que se hubiera aceptado la que yo traía, pero con esas vamos avanzando poco a poco. Y respecto a la petición de que se frene hasta... No, vamos a ir a sacarlas ahora. Yo creo que ya la discutimos muchísimo. La gente que está actuando de buena fe no será castigada. Por eso yo les decía que nos estamos moviendo sobre tres principios fundamentales. Uno, cuidar el debido proceso para que no haya absolutamente ninguna arbitrariedad. Dos, garantizar la permanencia y la viabilidad de la unidad económica para que no detengamos la actividad de las empresas, pero también tapar ya en definitiva, o avanzar en erradicar esa práctica de evasión fiscal. Entonces, ¿este foro de Parlamento Abierto es una mera catarsis? No, no es una mera catarsis, porque tenemos horas y horas en comisiones negociando y platicando absolutamente con los especialistas, con los organismos empresariales, con despachos, encontrando la mejor solución. Este foro ha sido de gran utilidad. Todos las acciones, los movimientos que se han presentado, las propuestas que han sugerido, créanme que se están tomando muchísimo en cuenta en la redacción final. Y este Parlamento ha sido de una gran utilidad, porque al mismo tiempo tenemos reuniones paralelas, pues ya desde hace un poco más de 15 días, casi diario, ¿no? No hay más preguntas. Muy bien. Una más, diputado. Entonces, ¿no hay manera de quitar, el tipificar la facturación falsa como delincuencia organizada? No. No hay manera. No, simple y sencillamente hay que ver, la facturación falsa se va a mantener como delincuencia organizada. Quien la comete es una banda criminal. Y todo lo que, la parte esencial, aquí lo que necesitamos es proteger a aquellos que por accidente, de manera involuntaria, les llegó una determinada factura, porque no pueden ser tratados de manera similar las personas o los grupos que de manera organizada se han establecido, se han organizado para hacer de la facturación falsa un negocio criminal, y esos deben ser sujetos a todos estos criterios cuya esencia vienen plasmados en la minuta que nos mandó el Senado. Pero la protección para la gente inocente, esos tengan la plena seguridad que se va a lograr. Anareli Palomares, de TV Azteca. Diputado, nada más entonces, los ciudadanos de a pie pueden estar tranquilos de que no se les va a violentar ningún derecho humano, que no se les van a fincar estos delitos de gravedad, nada más para que quede claro. Para Sí, deben de estar en todo, en todas las partes componentes de la miscelánea, como en la minuta que nos llega del Senado, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la garantía de la viabilidad y la permanencia de la unidad económica quedan perfectamente a salvo. Perdón por la insistencia, pero ¿cómo proteger a los que por error o por una omisión de ciudadano
incurran en esta falta. Eso está sido... Pero permítame, si la discrecionalidad del SAT inmediatamente conllevaría prisión preventiva, congelamiento de cuentas, extinción de dominio, desataría todo el procedimiento, y uno de los argumentos que se ha dado en este Parlamento abierto es, con prisión preventiva y en la cárcel, ¿cómo se van a defender? No, por eso está perfectamente claro, si no lo vamos a precisar todavía mucho más. Los grupos que se organizan de manera especial para hacer de la facturación falsa y de la creación de empresas fantasmas, llámense notarios, llámense funcionarios, llámense despachos, contadores, empresarios, esos entran dentro de una categoría muy distinta a la persona que por accidente le llegó una factura que no tenía todas las reglas y que amparaban un servicio real prestado. Ya en la redacción final, pues mañana y pasado vamos a trabajar para resolver todos los temas de miscelánea. Los temas más polémicos de miscelánea, como ustedes saben, es subcontratación, retención de IVA, clausura de sellos, cláusula antielusión, operaciones reportables, deducción de intereses, parece que son las más... Y ya sobre esa base ya tenemos textos alternos que hemos recogido de todas las opiniones y que afortunadamente pues hemos encontrado muy buena disposición de parte de todos los sectores, porque al final de cuentas la esencia, lo fundamental, lo más importante es erradicar estos sistemas por los cuales se evadía el pago de obligaciones fiscales. No son solamente nuestras, ya son recomendaciones y reportes finales de la OECD, a los cuales estamos obligados no solamente por pertenecer a este organismo, son muchos años ya de trabajo los que se vienen analizando los temas de la miscelánea. Afortunadamente ya se llegaron a conclusiones en estos organismos mundiales y ahora pues prácticamente todos estamos obligados a ir avanzando. Quizá el próximo año, 2020, México sea firmante de un nuevo acuerdo tributario internacional donde queden perfectamente claras otros dos temas que todavía no se definen, que es el que tiene que ver con establecimiento permanente y con la cuestión de la mayor regulación de precios de transferencia, pero estamos caminando a la par de las recomendaciones de organismos como la OECD en temas de fiscalidad y particularmente en los reportes finales de las acciones determinadas por el BEPS. Va entonces IEPS también a bebidas. Mire, se ha malinterpretado de manera tendenciosa el tema de las ventas por catálogo. Casi todos los que estamos aquí pues pagamos impuestos sobre la renta. Todas las personas pagan impuestos sobre la renta. Hay un margen de ingresos que está exento del impuesto sobre la renta, incluso que recibe un subsidio del gobierno. Aquí lo único que se está haciendo es que la empresa dueña de las ventas por catálogo, en su caso, retenga cuando el trabajador tiene un ingreso que lo obliga a pagar determinada tarifa del impuesto sobre la renta. Es decir, no se está haciendo absolutamente nada extraordinario. La mayoría de las señoras o de los señores, de las amas de casa, pues no ganan aquellos volúmenes de ingreso para pagar impuestos sobre la renta, pero quizá haya otras personas que sí tengan, y lo único que se está diciendo es las compañías de venta por catálogo tendrán que retener o en su caso reportar el ingreso de todas esas personas que están contratadas por ellos. Muchas gracias. Entonces, esta medida obligaría a las empresas a contratar a todos los vendedores que hoy hacen en su casa. Muchas de las empresas ya retienen el impuesto sobre la renta, de estas empresas. Hay otras que, como era opcional,
Era opcional, algunas empresas sí retenían, otras empresas no retenían. Te lo pregunto porque no hay un contrato firmado de responsabilidad de la empresa para con estos vendedores, no hay ninguna responsabilidad de la empresa en seguridad social, en ningún tipo de contrato. Es decir, no trabajan para la empresa. Bueno, sí son empleados de la empresa. ¿Los tendrá que registrar como empleados? Pues tienen que reportar y tienen que darse de alta en el registro de contribuyentes. ¿Hay un estimado de los que ya lo hacen? No recuerdo ahorita, pero sí tenemos las cifras de cuántos son los que no lo hacen. Al rato, si quieren, se las mandamos. Por lo del partido, pues si quieren mejor Muchas gracias.